Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente por este canal MIEGI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Estamos aquí en Viña del Mar, Chile. En esta tarde traemos un mensaje que es la continuación de un mensaje titulado Satanás fue juzgado en los días de Domiciano. Ese es el título de este tema, que esta entonces es la segunda parte de ese mensaje. Y vamos a comenzar entonces. En el año 70 fue manifestado el reino de Dios, cuando Satanás es juzgado y condenado eternamente, que corresponde a lo dicho por el Señor Jesús en Lucas 11, del 20 al 23. Así que vamos a dar continuidad entonces a ese mensaje, que usted lo va a encontrar en esta misma plataforma MIEGI. Así vamos a ver entonces Lucas 11 del 20 al 23, dice así: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces vemos este versículo así, el Señor despojando y destronando al más valiente, que ejerció dominio eterno sobre todas las cosas, Cristo Jesús. La Biblia dice que todos los enemigos serían colocados bajo el estrado de sus pies. Y eso aconteció en el año 70, cuando el último enemigo, la muerte, fue vencida. Está escrito en el libro de Corintios. Esto fue entonces el libro de Corintios. Lógicamente usted dirá, está escrito en el libro de Corintios. Sí, pero Corintios está antes del año 70. Estamos entonces en el libro de Corintios, y allí es donde el más valiente vino en el año 70, que es Cristo, y colocó todo por estrado bajo sus pies. Así cumplió Apocalipsis 20:10. En el mensaje anterior hablamos de que Satanás fue destruido, y está la evidencia de esto en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Usted podrá pensar, ¿cómo se puede comprobar? ¿Cómo podremos comprobar eso? Que realmente Apocalipsis 20 cumplió entonces el periodo de Satanás. Pero para callar los que pueden contrariar lo que no aceptan lo escrito por la Biblia, que Satanás fue juzgado en el año 70 después de Cristo, del primer siglo, quiero que sepa que este es un ministerio que estamos trabajando con estudios bíblicos, que con seriedad traemos asuntos apocalípticos, contundentes, como en el libro de Mateo 13, del 38 al 43. Vamos a ver el libro de Mateo, y el capítulo 13, Mateo 13, del versículo 38 al 43. Dice, es la parábola entonces de la cizaña. También tenemos un tema que ya está en la plataforma, usted lo puede buscar allí, el trigo y la cizaña. El campo, dice, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Vea que aquí dice el fin del siglo y no el fin del mundo, ni el fin del planeta Tierra. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿De qué siglo se habla? Entonces se habla del siglo primero, y en el año 70, la primera era cristiana. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Son capítulos, versículos que tenemos que estudiar y traer entonces lo que realmente quiere decir. Ahora, la tradición religiosa debe interpretar esta parábola basada en lo que está escrito en la Biblia. Esto aconteció entonces en el Aión, siglo I. La cosecha se concluye en el fin de la antigua alianza, en el fin de ese pacto, el fin del Nuevo Testamento. Allí fue juzgado Satanás. ¿Cuándo? En el año 70, mi hermano, mi hermana. En el año 70 del primer siglo, de la primera era cristiana, allí fue juzgado Satanás. Esa es la consumación del siglo. Así será en el fin de este siglo, en esa generación, en la generación de Cristo. ¿En qué siglo sería? Entonces en el siglo primero de la primera era cristiana, en el año 70, fin de la era mosaica, fin del periodo de justicia y condenación, conocido como fin de la ley mosaica, fin de la ley del antiguo Aión, con la destrucción del templo, y en esa ocasión fue el juicio de Satanás. Y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Considere entonces Apocalipsis 21, lea Apocalipsis 22, simples así. Usted va a encontrar allí todo lo que estamos enseñando desde el primer mensaje y ahora dando continuidad. Es muy simple cuando entendemos de que todo sucedió en aquel tiempo y que no es un tiempo futuro. Y eso simplifica nuestra mente de una vez, así, sin malabarismo, sin utopía celestial y que se va entonces manifestando en el cielo como se cree en la religión, calles de oro, mar de cristal, ángeles volando, tocando trompeta, tocando shofar, tocando arpas. Entonces muchos dicen, yo quiero ver a Abraham, yo quiero ver a Isaac, quiero ver a Jacob. Todo eso lo hemos escuchado en el medio religioso. Por el amor de Dios, hermanos, esto tiene que ver con la nueva alianza. Cuando la antigua alianza fue consumada en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el símbolo máximo del judaísmo, que era el templo de Jerusalén. Ese era entonces el símbolo máximo para ellos, donde las personas tenían que ir allí solamente para adorar al Señor. No se podía adorar a Dios en ningún lugar, solamente en aquel templo. El tiempo de la antigua alianza que no justificaba a nadie. Entonces, en un primer momento Jesús prende a Satanás en la cruz, primeramente, y lo deja encadenado y cadenas eternas hasta el juicio del gran día, que fue entonces en el año 70. Allí él fue destruido para siempre. No está preso Satanás, como muchos por allí piensan que Satanás está preso y que el Señor lo va a soltar y todo eso. No está preso, él fue destruido, acabó, porque fue todo eso juzgado, sentenciado para siempre en el año 70 y nunca en el fin del cosmos, porque no existe fin del cosmos, fin del universo. No existe ningún pasaje bíblico que diga que el fin del cosmos que no existirá, que se va a perder todo. No existe en la ley de los profetas algo que se relacione con el fin del planeta. No existe, es nada más que ignorancia, pura ignorancia. No existe fin del cosmos. A los que predican sobre el fin de la humanidad y que un día el universo acabará, eso es una tremenda herejía. Eso no está escrito en la palabra de Dios, es herejía. No acepte eso, hermano, no lo acepte más, repudie eso,
Cuando usted escuche a algún ministro diciendo que va a tener fin el planeta Tierra, huya de ese canal, huya de ese lugar. Eso no es verdad bíblica, no es verdad de Dios, eso es herejía futurista. Esa es la expectativa ciega del tradicionalismo. Ahora, preste atención aquí, por favor. En el mensaje anterior vimos el título, y este también tiene el mismo título, que dice: Satanás fue juzgado en los días de Domiciano. Eso es lo que vamos ahora a observar aquí. Veamos lo siguiente. Domiciano no estaba en el trono entre la cruz y el año 70, en ningún cambio de esos emperadores. No estaba en el trono, y por eso es que Apocalipsis no fue escrito en los días de Domiciano, porque la tradición religiosa, ancianos de iglesias, pastores, están siempre predicando de que el libro de Apocalipsis fue escrito en los días de Domiciano, cuando Domiciano estaba en el trono. Apocalipsis no fue escrito entre el año 81 al 96, porque Apocalipsis fue todo consumado en el año 70. Es por eso que Apocalipsis no tiene nada que ver con Domiciano, porque todo ya se había cumplido, todo estaba consumado, ya no existía más el templo. Domiciano reinó entre el 81 y el 96 después de Cristo. Y el fin de la ley mosaica, el fin cuando cae el templo, eso llegó a ser en el año 70. Y cuando el templo cae, en el primer siglo, Domiciano llega a reinar 11 años más adelante. Allí vienen los religiosos y preteristas parciales, etcétera, diciendo que Apocalipsis fue escrito entre 95 y 96. Por el amor de Dios, hermanos, presta atención. ¿Cómo puede haber escrito Juan el libro de Apocalipsis los días de Domiciano si todo ya había acontecido allí atrás? Ni el templo estaba más en pie, cuando todo lo que se debería cumplir ya se había cumplido. Satanás estaba preso en el primer siglo, y las escrituras dejan claro que la destrucción del diablo estaba próximo dentro del primer siglo. Y nunca 20 siglos después, vamos a ver antes del año 70, próximo al juicio de Satanás. Y dice así en Romanos 16:20. Vamos a ver el libro de Romanos 16:20. Vamos a buscar aquí Romanos, capítulo 16 y el versículo 20. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia. Esto está entonces, como digo, en el primer siglo. Voy a repetir: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16:20 dice en breve. Y en Apocalipsis 20, vamos a ver el libro de Apocalipsis 20, donde aquí estamos entonces trayendo un estudio para completar la primera parte. En Apocalipsis 20, el versículo 10. Apocalipsis 18, Apocalipsis 20, versículo 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esa es la verdad. Satanás no va a ser juzgado en algún tiempo más adelante. No. Satanás no está usando naciones, hermano. Satanás no está usando personas, porque ya fue destruido. Aquí está escrito. Apocalipsis fue escrito entonces por el apóstol Juan hasta el año 68. Y en el año 70
entonces el Satanás fue juzgado, y es por eso que sale en Apocalipsis 20, versículo 10. Satanás no va a ser juzgado, hermano, y no está usando naciones, ni también no está usando personas. Esas manifestaciones que usted ve allí, que pareciera que fuera el diablo y Satanás, no las son. Son simplemente personas que tienen su mente tomada por el miedo, impuesto por los propios pastores. Satanás ya fue juzgado, el milenio ya pasó. Pablo hablando que el juicio de Satanás sería esmagado bajo los pies de los hermanos. Ya deja claro que sería en vida de ellos, no en vida más adelante, de personas más adelante. Era en el periodo que ellos estaban viviendo, no bajo los pies del parcial preterismo o futurista. Sea sincero, hermano, ¿cómo se puede predicar tamaña herejía que pudiera acontecer eso en pleno siglo XXI? Por amor de Dios, seamos honestos y prediquemos la palabra con la verdad escrita. El milenio comenzó con la prisión de Satanás en la cruz, destruido en el año 70. Eso huye de lo narrado por la tradición religiosa, que Domiciano estaba en los días cuando Juan escribió Apocalipsis. Esa es la realidad. Continúa en la herejía futurista. ¿Quién quiere? En la herejía parcial futurista, ¿quién quiere? Nosotros confiamos en las fuentes internas que están escritas e inspiradas por el propio Dios. Y confiamos en una declaración esporádica de Irineo de manera ninguna. O confiamos en las escrituras inspiradas por Dios, o confiamos en una declaración esporádica de Irineo, que sería uno de los padres, que dice que el padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, y la iglesia tradicional le da mucho interés a los padres de la iglesia. Entonces, la declaración esporádica de Irineo, que dice que el Señor murió con 50 años de edad. ¡Qué herejía, hermanos! ¿Dónde se vio eso? Y muchos creen, muchos están creyendo, como en él, a todos aquellos que son llamados padres de la iglesia. En verdad debemos respetar, hermano, las escrituras, que es la palabra de Dios, y ella está inspirada por el propio Dios. Así entonces entendemos que la Biblia, el Apocalipsis, no fue escrito en el tiempo de Domiciano, y fue escrito más adelante, desde los siglos adelante, cuando ya no existía más Satanás. Satanás ya estaba destruido. Y allí vemos entonces cómo Domiciano reinó entre el año 81 al 96, después del año 70. Con esto entregamos la segunda parte de este mensaje y lo dejamos siempre cordialmente invitado para un nuevo mensaje. Es un mensaje que tratamos de explicar entonces como el título lo está diciendo. Satanás fue juzgado en los días de Domiciano, ¿verdad? Entonces queda esclarecido de que no. Satanás fue juzgado en los días del apóstol Juan, en el año 70 de la primera era cristiana, en el siglo I. Con esto nos despedimos y, como digo, lo dejamos cordialmente invitado para un nuevo mensaje que con certeza viene a través del preterismo pleno. Y como usted sabe, este es un tema que lo ha desenvuelto nuestro profesor Heriberto Suárez, que es profesor preterista total, que él vive en Brasil porque él es brasilero. Y trabajamos entonces siempre trayendo los mensajes
de acuerdo a los estudios que Él nos va enseñando. Tenga usted un final de semana maravilloso, en familia, amistades, y entonces decimos gracias y paz.